¿Pensaron alguna vez cuánto nos influencia pertenecer a una cultura? ¿Qué incidencia tiene en nuestro día a día? Y si a esto le sumamos aspectos como las convenciones sociales, los hábitos familiares, las creencias, las religiones, ¿cuántas de nuestras decisiones o elecciones no están influenciadas por un pasado, por una herencia familiar? ¿No estamos impulsados a repetir una y otra vez hechos y circunstancias vividas por nuestros antepasados? Nací en una familia, con su estilo, con sus formas. Después está lo que yo traigo a esa familia, mis formas, mi esencia, mi única individualidad. Sapo de otro pozo. En muchos momentos de mi vida me sentí así. Era sentir o preguntarme, ¿yo pertenezco a esto? ¿Yo comparto estas visiones, estos valores? Me pregunté o quise indagar de dónde viene esa expresión sapo de otro pozo. En el glosario de modismos y jergas de la Argentina dice algo así como pertenecer a una clase o un ámbito diferente al que circunstancialmente se está. Como les contaba, provengo de esa familia, con sus formas, una familia de clase media, de origen judío. Mis padres fueron comerciantes, mis hermanos son comerciantes, yo también. Siempre creí que esa circunstancia de la ocupación al comercio iba a ser por un tiempo circunstancial en mi vida, pero al día de hoy no zafé de ese destino. Y me pregunto por qué. Quizá cuando uno es más chico, esos arraigos, esas tradiciones familiares se hacen más presentes. Lo que hoy llamamos como mandatos familiares, que tanto se nombran, que en mi caso no fue algo impuesto ni cerrado, pero que cuando uno es más chico quizá cuestiona menos y va. Cursé mi escuela primaria en una escuela de la provincia de Buenos Aires, en Morón, donde vivíamos con mi familia, como para que se ubique en una de esas escuelas que podíamos ver en viejas películas argentinas, esas escuelas frías y despersonalizadas, donde lo primero que hacíamos al llegar era concentrarnos alrededor del patio central, a izar la bandera mientras se cantaba el himno o alguna marcha. A la vez asistía a una comunidad judía en Morón también, los sábados, a los grupos, donde el vínculo entre chicas y chicos era mucho más fluido que en la escuela. Siempre valoré esa cuestión de la educación no formal dentro de mi formación. De hecho, mis amigos más íntimos los conservo de esos años. Y eso quizás hacía que no me vincule mucho más con amigos de la escuela. Era como si yo me plantease, ¿yo pertenezco a esto o a esto? ¿Era un sapo de otro pozo? En la secundaria me pasó más o menos parecido y después se me dio la oportunidad de estudiar cine. No era una carrera muy habitual en esos años. Hoy es muy común estudiar cine, pero en esos momentos no. En mi casa no me presentaron ninguna objeción, pero tampoco es que me estimularon especialmente. Yo ya era independiente, estaba en un ámbito comercial, esta cuestión de la herencia familiar de la dedicación al comercio. Mis compañeros, era independiente, tenía mi autito, y mis compañeros un poco mayores que yo, un ámbito más bohemio, o más bohemio desde mi óptica de la época. Era un ámbito donde primaba otra concepción diferente a la que yo estaba acostumbrado. No habrá sido tan fuerte mi vocación porque no me zambullí de lleno en ese ámbito e identifico un momento que fue como bisagra en ese camino, que fue cuando se me presentó la oportunidad de hacer un meritorio en una película. Un meritorio es como el cargo más bajo dentro de un set de filmación, y eso implicaba trabajar durante varias semanas, ad honorem, viajando al interior de la Argentina, y en mi caso particular, abandonando un poquito esa independencia y volviendo a depender un poco de mis padres en algunos aspectos, ¿no?, económicos. Elegí no perder esa independencia. Cuando uno conoce un poco más o analiza su historia familiar, entiende el porqué de algunas decisiones que va tomando. Mi papá es argentino, pero mi mamá no, mi mamá era polaca. Y vino acá a la Argentina con sus 4 hermanos y su mamá, dejando atrás mucha pobreza. Viajaron en barco, en el Alcántara, un barco del que nos contó mucho. Viajaron en la clase más baja que pudieron pagar en ese momento. Acá los esperaba su papá, mi abuelo, que había venido 5 años antes.
para bajar más elegantes en el puerto de Buenos Aires, se vistieron con las ropas que descartaba la gente que viajaba en primera clase. Conociendo un poco esta anécdota y muchas otras, puedo entender lo que para ellos fue importante transmitirnos, por lo que ellos habían vivido. El tener un plato de comida, un techo, la búsqueda de un porvenir, un bienestar. En un momento conocí al gran amor de mi vida, Ale. Integro una camada de 18 primos fantásticos, sumados los de parte de mi papá con los de parte de mi mamá. Y entre todos esos primos, 18, el único que eligió una pareja no judía fui yo. No fue un inconveniente en mi casa, pero significó transitar un camino diferente, correrse un poco de la manada, sin darle la espalda a nadie, pero siendo coherente con mis visiones, con mis valores. Con Ale construimos un hogar, con nuestras formas, con nuestros valores. ¿Era un sapo de otro pozo? Unos años después llegaron nuestros hijos, Flor y Tommy, que están por acá. Nos trajeron alegrías enormes, momentos únicos, y los hijos también nos traen esa posibilidad de mirar nuevos horizontes, de pensar en cosas que en otro momento ni hubiésemos pensado, como cuando se nos presentó la oportunidad de elegir una escuela para ellos. No nos sentíamos cómodos dentro de la propuesta de una escuela más tradicional, un bilingüe tradicional. Sentíamos que se coartaban ciertas libertades creativas, investigamos, averiguamos y decidimos apostar fuerte por otro tipo de pedagogía, las escuelas Waldorf, donde entendimos que se priorizaban y se valoraban las capacidades individuales de cada chico, que son diferentes, en pos de un desarrollo personal. Y después estaban las voces del entorno, de nuestro entorno, o más aún, lo que no se decía. ¿Cómo van a experimentar con la educación de sus hijos? Son escuelas que proponen la participación activa de los padres en muchos ámbitos. Mi esposa y yo nos vinculamos mucho, actuamos durante muchos años en el circo de la escuela. Invitábamos amigos y familiares, venían, veían todo y decían, ¡qué lindo todo! Internamente debían estar diciendo, ¿dónde se metieron? Acá están todos fumados. Pero bueno, nosotros fuimos muy felices con esa elección. De hecho, mis hijos ya egresaron. ¿Éramos sapos de otro pozo? Ante esa búsqueda de cierta diversidad personal está también una búsqueda. Siempre me anoto en cursos, seminarios de cosas que me interesan. Viene alguien y me dice, che, Javi, arranca un curso de construcción de mandalas holísticos. ¿Te interesa? Sí, vamos. ¿Y dónde se hace? Dice en Chascomús. Vamos. Bueno, es un extremo, pero me engancho, de todo algo rescato. Pero, ¿qué es ser sapo de otro pozo? ¿No somos todos sapos de otros pozos? ¿No tenemos cada uno de nosotros aspectos que son solo nuestros? Nuestras formas, nuestra esencia, nuestra propia individualidad. Entendí quizá que para mí el desafío es luchar con los prejuicios, con mis propios prejuicios. Porque los prejuicios son como esa barrera, como esa cortina que se nos pone delante y no nos deja interactuar con otro de una forma más transparente. Como les dije al principio, provengo de una familia con sus formas, creencias, sus tradiciones, y lo que yo traje de esa familia, mis visiones, mi impronta, mi esencia. Y es ahí, vinculándome con la esencia de un otro, donde puedo sentirme mucho mejor, honrando y agradeciendo un origen, pero vinculándome más allá de un origen, siendo leal a uno mismo más que a un origen. Es ahí donde puedo sentirme que puedo fluir más como un pez en el agua que sentirme como un sapo de otro pozo. Muchas gracias.